Hay un momento en la vida en el que seguir hablando ya no suma, solo desgasta. Un momento en el que explicar quién eres y lo que mereces se convierte en una forma silenciosa de perderte. Y ahí aparece una decisión incómoda, pero profundamente inteligente, irte sin ruido, porque cuando alguien necesita demasiadas explicaciones para valorarte, en realidad ya decidió no hacerlo. La psicología humana es clara. Lo que siempre está disponible deja de apreciarse. Y tú no viniste a ser algo que se da por hecho, viniste a ser alguien que se elige, incluso cuando eso implica irse en silencio. Hay algo que cuesta mucho aceptar, y es que irte no siempre es un acto de cobardía. Muchas veces es el acto más alto de valentía. Nos han enseñado que marcharse es rendirse, que quedarse es resistir, que aguantar es tener carácter, pero la realidad es mucho más profunda. Porque hay lugares donde quedarse no es resistir, es deteriorarse poco a poco, y eso no tiene nada de noble. Durante años he visto personas brillantes, personas con talento, con valores, con una luz increíble, apagarse lentamente por permanecer donde no eran valoradas. Y lo más curioso es que no se iban, no porque no pudieran, sino porque sentían que irse significaba fallar, como si elegir su paz fuera traicionar algo, como si priorizarse fuera egoísmo. Y ahí está el error. Irte en silencio no es huir. Huir es escapar sin entender, es evitar enfrentar la realidad. Pero cuando tú ya has entendido todo, cuando ya hablaste, cuando ya explicaste, cuando ya diste oportunidades, irte no es escapar, es elegirte. Es decir, ya he hecho todo lo que estaba en mi mano y ahora me toca hacer algo por mí. Recuerdo una etapa en mi vida profesional en la que estaba rodeado de personas que no compartían mis valores. No era un problema de capacidad ni de resultados, era un problema de respeto. Y al principio hice lo que hacemos todos, ¿no? Intentar encajar, explicar, adaptarme, hasta que entendí algo clave, ¿no? Cuando tienes que esforzarte demasiado para que te valoren, estás en el lugar equivocado. Y el día que lo entendí, dejé de discutir, dejé de convencer y simplemente me fui. Sin ruido, sin drama, con paz. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando los demás entienden tu decisión, ocurre cuando tú dejas de necesitar que la entiendan. Ahí es cuando te eliges de verdad, ahí es cuando dejas de negociar contigo mismo. La psicología humana es muy clara en esto. Cuanto más te justificas, más dudas generas. Cuanto más explicas, más abres la puerta a que te cuestionen. Pero cuando actúas desde la calma, desde la certeza, sin necesidad de convencer a nadie, proyectas algo muy poderoso, coherencia. Y no hay nada más atractivo, más sólido y más respetable que una persona coherente consigo misma. Irte en silencio es un acto de madurez. Es entender que no todo merece una conversación final, que no todo necesita un cierre perfecto, que hay capítulos que simplemente se terminan cuando decides dejar de leerlos y eso no te hace débil, te hace inteligente. Porque al final la vida no va de aguantar, va de elegir bien dónde te quedas. Y a veces la mejor forma de avanzar es tener el valor de levantarte, sin hacer ruido y elegirte. Hay una trampa silenciosa en la que casi todos caemos alguna vez. Empezar a explicar nuestro valor como si fuera algo que necesita ser demostrado. Como si tuviéramos que presentar argumentos, dar razones, justificar por qué merecemos respeto, atención o cariño. Y lo hacemos con buena intención, pensando que si nos explicamos mejor, si nos comunicamos mejor, finalmente lo entenderán. Pero no funciona así. Cuando alguien no te valora, no es porque no lo hayas explicado bien, es porque no quiere verlo. Y esto, aunque duele, también libera. Porque te das cuenta de que no es un problema de comunicación, es un problema de percepción y de interés. Y ahí es donde entra una idea clave que cambia todo. Tu valor no se negocia ni se explica. He visto a personas extraordinarias desgastarse intentando convencer a otros de lo que valen. Profesionales brillantes, justificando su trabajo constantemente, parejas dando explicaciones interminables sobre por qué merecen respeto, amigos tratando de demostrar que son leales y en ese proceso, poco a poco, pierden algo mucho más importante que la aprobación externa, ¿no? Pierden su propia certeza interna. Recuerdo una conversación con un directivo que estaba completamente agotado, me decía, siento que tengo que demostrar cada día que soy válido. Y le pregunté algo muy simple, ¿y cuándo decides tú que ya lo eres? Se quedó en silencio, porque ahí está la clave. Si tu valor depende de que otros lo validen, siempre estarás en deuda emocional. Siempre estarás intentando alcanzar una aprobación que no controlas. La psicología humana tiene algo curioso. Cuando percibimos que alguien está intentando convencernos de su valor, automáticamente lo cuestionamos más. Pero cuando alguien actúa desde la certeza, sin necesidad de justificarse, genera respeto. No porque diga que vale, sino porque lo transmite. Y esto no significa arrogancia ni soberbia, significa coherencia. Significa saber quién eres, qué aportas y qué mereces, sin necesidad de ponerlo en debate. Porque en el momento en que entras a negociar tu valor, ya estás perdiendo. Estás aceptando que hay una discusión posible sobre algo que debería ser incuestionable.
En mi vida he aprendido que las personas que realmente te valoran no necesitan grandes explicaciones. Lo ven en cómo eres, en cómo actúas, en cómo tratas a los demás. Y quienes no lo ven, aunque les des 1000 argumentos, seguirán sin verlo. Entonces, ¿para qué desgastarte? Hay una diferencia enorme entre comunicar y justificar. Comunicar es sano, es necesario, pero justificarte constantemente es una señal de que estás en un entorno donde no te están reconociendo. Y ahí es donde debes hacer una pausa y preguntarte, ¿de verdad quiero estar en un lugar donde tengo que convencer a otros de mi valor? Porque al final el respeto propio empieza cuando dejas de discutir lo que mereces, cuando entiendes que no necesitas pruebas adicionales, que no necesitas convencer, que no necesitas negociar, simplemente necesitas actuar en coherencia con lo que ya sabes de ti. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Dejas de perseguir validación y empiezas a traer respeto. Dejas de explicar y empiezas a decidir. Dejas de negociar y empiezas a elegirte. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven. No es solo importante que te vayas, es cómo te vas. Porque la forma en la que cierras una etapa no solo habla de tu pasado, define directamente tu futuro. Y aquí es donde entra un concepto que repito constantemente. La actitud lo cambia todo. Puedes irte desde el resentimiento, desde la rabia, desde la necesidad de demostrar que tenías razón, o puedes irte desde la calma, desde la dignidad, desde la certeza. Y aunque desde fuera parezcan dos decisiones similares, internamente son mundos completamente distintos. Una te deja atrapado emocionalmente en lo que ya pasó, la otra te libera para lo que viene. He visto personas marcharse de trabajos, de relaciones, de proyectos, llevándose una carga emocional enorme. Se van, pero no se sueltan. Siguen hablando del tema, siguen reviviendo lo que ocurrió, siguen necesitando que alguien valide su versión, y eso tiene un coste muy alto, porque aunque físicamente ya no estén allí, mentalmente siguen atrapados. Recuerdo una etapa en la que tuve que cerrar un proyecto importante. Había invertido tiempo, ilusión, energía, y no salió como esperaba. Tenía dos opciones: salir señalando culpables, justificándome, explicando todo lo que había pasado, o salir en silencio, con respeto, agradeciendo lo aprendido y mirando hacia adelante. Y elegí lo segundo, no porque fuera fácil, sino porque entendí algo clave. Lo que me llevo de una experiencia no es lo que me pasó, es la actitud con la que la cierro. La psicología humana es muy clara en esto. Las emociones con las que cierras una etapa son las que condicionan cómo empiezas la siguiente. Si te vas con rabia, empiezas lo nuevo con desconfianza. Si te vas con frustración, empiezas con miedo. Pero si te vas con paz, con aceptación, con aprendizaje, empiezas con una energía completamente distinta. Y esto no significa negar lo que has vivido ni hacer ver que todo estuvo bien. Significa no permitir que eso defina tu estado emocional futuro. Significa que, aunque no hayas controlado lo que pasó, sí puedes controlar cómo decides salir de ahí. Hay una frase que me gusta mucho: no puedes evitar que te hagan daño, pero sí puedes evitar quedarte a vivir en ese daño. Y la forma en la que te vas determina exactamente eso. Si te llevas el dolor como identidad o si lo transformas en aprendizaje. Además, la manera en la que te vas también deja huella en los demás, no por lo que dices, sino por lo que transmites. Cuando alguien se va con serenidad, con respeto, sin necesidad de hacer ruido, deja una impresión mucho más poderosa que cualquier discurso, porque demuestra control, demuestra madurez, demuestra seguridad, y eso, aunque no lo parezca, abre puertas, porque las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, pero también cómo gestionaste los momentos difíciles, y ahí es donde realmente se mide el carácter. Al final todos tenemos que irnos de lugares, de etapas, de situaciones. Es parte natural de la vida. Pero lo que marca la diferencia no es la decisión de irte, es la actitud con la que lo haces. Porque puedes irte rompiendo todo a tu paso o puedes irte construyendo lo que viene. Y esa elección, aunque parezca pequeña, define completamente tu futuro. Hay una idea muy extendida que nos ha hecho mucho daño. Creer que quien más habla es quien más fuerza tiene. Que defenderse constantemente, argumentar, responder a todo, es señal de carácter. Y sin embargo, con el tiempo te das cuenta de algo mucho más profundo. El verdadero poder muchas veces está en lo que decides no decir. El silencio incomoda, porque no da pistas, porque no entra en el juego, porque no se deja arrastrar. Y precisamente por eso es tan poderoso. Porque cuando tú eliges callar en lugar de reaccionar, estás demostrando algo que pocas personas dominan: control emocional. He visto muchas situaciones donde una persona intenta provocar, cuestionar o incluso manipular esperando una reacción. Porque cuando reaccionas, entras en su terreno. Cuando explicas de más, te expones. Cuando te justificas, das espacio a que te debatan. Pero cuando eliges el silencio, rompes completamente esa dinámica. Es como si el juego dejara de tener reglas.
Recuerdo una vez en una reunión complicada, donde alguien cuestionaba constantemente mi trabajo. No era una crítica constructiva, era una búsqueda de desgaste. Podía haber respondido a cada comentario, haber defendido cada punto, haber entrado en esa dinámica, pero decidí algo diferente. Escuché, asentí y cuando terminé, simplemente seguí con lo importante, sin confrontar, sin justificarme, sin engancharme. Y ocurrió algo curioso. La otra persona se quedó sin espacio, porque sin reacción no hay conflicto. La psicología humana funciona así. Muchas veces las personas no buscan respuestas, buscan reacciones, buscan confirmar que tienen poder sobre tu estado emocional. Y cuando tú no reaccionas, cuando no entras en ese intercambio, estás enviando un mensaje muy claro: no tienes acceso a mi paz. Eso no significa callar siempre ni evitar conversaciones importantes. Hay momentos para hablar, para expresar, para poner límites con palabras. Pero hay otros momentos donde hablar solo alimenta el problema, donde explicar más no soluciona nada. Y ahí es donde el silencio se convierte en una herramienta de inteligencia. Porque el silencio no es ausencia, es decisión, no es debilidad, es dominio. Es elegir no desgastarte, no perder energía en algo que no lo merece. Es entender que no todas las batallas necesitan ser peleadas y que muchas se ganan simplemente no participando. Además, el silencio tiene algo que las palabras no tienen: impacto. Las palabras pueden ser discutidas, reinterpretadas, incluso ignoradas. Pero el silencio bien utilizado deja espacio para la reflexión. Obliga al otro a enfrentarse consigo mismo, sin tu intervención. Y eso, en muchos casos, es mucho más poderoso que cualquier argumento. En mi experiencia, las personas que más influyen no son las que más hablan, sino las que mejor eligen cuándo hacerlo. Las que no sienten la necesidad de responder a todo. Las que no buscan tener siempre la última palabra, porque su seguridad no depende de ganar una conversación. Y cuando aplicas esto al momento de irte, cobra aún más sentido, porque irte en silencio no es desaparecer sin más, es una declaración firme sin necesidad de palabras. Es decir, he entendido lo suficiente como para no tener que explicar nada más. Y ahí es donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en poder. Hay una forma de perderse en la vida que no es brusca, no es evidente, no es dramática, es silenciosa. Y precisamente por eso es tan peligrosa. No te pierdes de golpe, no hay un momento claro en el que todo cambia, ¿no? Te pierdes poco a poco, día a día, en pequeñas decisiones que parecen seguras, pero que en realidad están guiadas por el miedo. El miedo es un gran maestro de disfraz. Te hace creer que quedarse es estabilidad, que aguantar es madurez, que no moverse es prudencia. Y sí, a corto plazo puede darte una sensación de seguridad, pero a largo plazo te cobra un precio muy alto, te reduce. He visto muchas personas quedarse en lugares donde no eran felices, no porque no supieran que algo no iba bien, sino porque el miedo a lo desconocido era más fuerte que el deseo de cambiar. Miedo a empezar de nuevo, miedo a equivocarse otra vez, miedo a no encontrar algo mejor. Y ese miedo poco a poco va construyendo una vida más pequeña de lo que realmente podrían vivir. Recuerdo conversaciones con personas que llevaban años en trabajos que no les llenaban y cuando les preguntabas por qué no se movían, la respuesta no era falta de capacidad ni falta de oportunidades, era miedo. Miedo a perder lo poco que tenían, miedo a arriesgar lo conocido por algo incierto. Y lo curioso es que ese algo conocido ya les estaba haciendo daño, pero el miedo lo maquillaba como seguridad. La psicología humana tiene una tendencia muy clara. Preferimos un dolor conocido antes que una posibilidad incierta de bienestar. Porque lo conocido da sensación de control, aunque sea un control falso. Pero ese control es lo que te atrapa. Y mientras lo llamas estabilidad, en realidad estás renunciando a posibilidades. He aprendido algo con los años. El miedo nunca se va del todo. Siempre aparece cuando vas a tomar decisiones importantes. Pero no está ahí para detenerte, está ahí para ser gestionado. El problema no es sentir miedo. El problema es obedecerlo siempre. Cuando te quedas por miedo, empiezas a adaptarte a lo que no te hace bien. Primero lo justificas, luego lo normalizas y al final lo aceptas como si fuera lo único posible. Y ahí es donde empieza la pérdida más grave. Dejas de imaginar una vida diferente y cuando dejas de imaginar algo mejor, dejas de buscarlo. Y cuando dejas de buscarlo, te instalas en una versión reducida de ti mismo. Más callado, más resignado, más apagado, no de un día para otro, sino poco a poco, casi sin darte cuenta. He visto personas que años después miran atrás y no reconocen en qué momento dejaron de intentar. Y siempre hay una frase que se repite: me quedé por miedo. Y lo más duro no es el miedo en sí, sino darse cuenta de todo lo que ese miedo te ha quitado. Porque el miedo no solo te impide irte, también te impide crecer. Te impide descubrir quién podrías haber sido. Te mantiene en una versión segura, pero incompleta de ti mismo.
Y en algún momento tienes que hacerte una pregunta honesta. ¿Esto que llamo seguridad es realmente vida o solo es ausencia de riesgo? Porque quedarse por miedo no te protege, te va borrando lentamente. Hay una confusión muy común que afecta profundamente a la forma en la que nos relacionamos con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Es la idea de que ser leal significa aguantarlo todo, permanecer pase lo que pase, sacrificarse sin medida. Y con el tiempo esa idea se convierte en una carga silenciosa que va desgastando a las personas más nobles, a las más comprometidas, a las que más valoran los vínculos. Pero hay una diferencia enorme entre lealtad y autosacrificio. La lealtad es un valor precioso, significa compromiso, respeto, presencia, coherencia, pero el autosacrificio sin límites deja de ser virtud cuando empieza a destruirte, porque una cosa es estar para los demás y otra muy distinta es desaparecer de ti mismo para poder estar. He visto muchas personas quedarse en situaciones que les hacían daño porque creían que irse era traicionar, en trabajos donde no eran respetados, en relaciones donde no eran valorados, en entornos donde su bienestar no importaba, y aguantaban no porque no supieran que algo no iba bien, sino porque confundían quedarse con ser leales, como si marcharse fuera sinónimo de abandono moral. Recuerdo una conversación con alguien que llevaba años en una situación muy desgastante. Me decía, no puedo irme después de todo lo que han hecho por mí. Y en ese momento le pregunté algo muy simple. ¿Y tú cuánto te estás haciendo a ti mismo quedándote ahí? Se quedó en silencio, porque ahí está el punto ciego. Nos enseñan a mirar lo que damos a los demás, pero no lo que nos estamos quitando a nosotros mismos. La lealtad sana nace desde el equilibrio. Es estar, aportar, cuidar, sostener, pero sin desaparecer. El autosacrificio, en cambio, es una forma de renuncia constante a uno mismo. Es ir cediendo pequeños espacios de dignidad, de bienestar, de energía, hasta que un día te das cuenta de que has dejado de ser una prioridad en tu propia vida. Y la psicología humana tiene una dinámica interesante. Cuanto más das sin límite, más se da por hecho lo que haces, no porque los demás sean malos, sino porque el sistema se adapta. Lo extraordinario se vuelve normal cuando no hay límites, y lo que no tiene límites acaba perdiendo valor, incluso sin intención. He visto personas extremadamente leales sufrir precisamente por no saber poner un límite a tiempo. Personas que creían que decir basta era ser desleal, cuando en realidad era un acto de respeto propio. Porque la verdadera lealtad no es soportar lo insoportable, es sostener lo que tiene sentido sin perderte en el proceso. Hay algo muy importante que aprender. No eres más leal por aguantar más. No eres más valioso por sacrificarte hasta desaparecer. La lealtad auténtica no te pide que te rompas, te pide que seas coherente. Y llega un punto en el que tienes que preguntarte con honestidad, ¿esto que estoy llamando lealtad me está acercando a una vida mejor o me está alejando de mí mismo? Porque cuando la lealtad te cuesta tu identidad, tu paz y tu dignidad, deja de ser virtud y empieza a ser olvido de ti mismo, la culpa es una de las emociones más sofisticadas y al mismo tiempo más engañosas que experimentamos como seres humanos. Porque no siempre aparece cuando hacemos algo realmente incorrecto, sino muchas veces cuando simplemente intentamos hacer algo correcto para nosotros mismos. Y ahí es donde se convierte en una trampa emocional muy peligrosa. La culpa tiene una habilidad extraordinaria, se disfraza de conciencia, de responsabilidad, incluso de bondad. Te hace creer que si te sientes mal por irte, por poner un límite, por decir basta, entonces estás haciendo algo equivocado. Y esa interpretación es la que mantiene a muchísimas personas atrapadas en situaciones que ya no les hacen bien. He visto a lo largo del tiempo cómo personas inteligentes, con valores sólidos, con una gran sensibilidad hacia los demás, quedan paralizadas por la culpa. Personas que saben perfectamente que deberían cambiar de entorno, de trabajo, de relación o de dinámica, pero no lo hacen porque sienten que estarían fallando a alguien, como si protegerse fuera una forma de traición. Recuerdo una conversación con alguien que me decía, me siento mal por querer irme después de todo lo que han hecho por mí. Y ahí está la trampa, porque la culpa no te deja ver el equilibrio real de la situación. Te hace mirar solo una parte, lo que has recibido o lo que crees que debes devolver, pero ignora completamente lo que estás perdiendo tú en el proceso. La psicología humana tiene algo curioso. Somos más sensibles al daño que podemos causar que al daño que estamos recibiendo. Es decir, sentimos más culpa por alejarnos que por quedarnos en algo que nos hace daño. Y eso crea un desequilibrio interno que puede durar años. He aprendido que la culpa no siempre es una señal de que estás haciendo algo mal, a veces es simplemente una señal de que estás rompiendo una expectativa externa y no todas las expectativas externas son justas ni saludables. Muchas veces son cadenas invisibles que nos mantienen donde no deberíamos estar. Cuando empiezas a entender esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a distinguir entre culpa real y culpa aprendida.
La culpa real aparece cuando haces daño a alguien de forma consciente e injustificada. La culpa aprendida aparece cuando priorizas tu bienestar después de años de priorizar a otros. Y aquí está la clave. No puedes construir una vida plena si cada decisión importante la tomas desde la culpa. Porque la culpa no busca tu bienestar, busca mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido te esté desgastando. He visto personas que tras tomar decisiones difíciles, como irse de un entorno tóxico, me dicen semanas después: sigo sintiendo culpa, pero estoy en paz. Y ese contraste lo dice todo. La culpa puede quedarse un tiempo, pero la paz es la señal de que la decisión fue correcta. Porque si una decisión te devuelve energía, claridad y tranquilidad, aunque inicialmente te genere incomodidad emocional, probablemente no era culpa, era liberación disfrazada de miedo. Y llega un momento en el que tienes que aprender algo esencial. No todo lo que te hace sentir culpable merece ser evitado. A veces, precisamente, lo que más culpa te genera es lo que más necesitas hacer para respetarte a ti mismo. Y cuando entiendes eso, la culpa pierde su poder y empieza a aparecer algo mucho más importante: libertad. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, ¿no? Y es que no siempre lo que dices es lo que más impacto tiene, sino lo que haces cuando dejas de estar. Tu presencia puede ser ignorada, normalizada o incluso subestimada, pero tu ausencia nunca pasa desapercibida. Y ahí es donde aparece una de las formas de comunicación más potentes que existen: desaparecer sin ruido. Durante mucho tiempo creemos que explicar más, insistir más o justificar más hará que los demás nos entiendan mejor. Pero la realidad es que hay momentos en los que las palabras pierden fuerza y lo único que realmente revela la verdad es la ausencia. Porque cuando ya no estás, el sistema cambia, la dinámica cambia y lo que dabas por hecho empieza a notarse. He visto situaciones en las que una persona, después de mucho tiempo, sintiéndose poco valorada, decide marcharse sin grandes explicaciones. No hace discursos, no entra en confrontaciones, no busca aprobación, simplemente se va. Y lo interesante es lo que ocurre después. De repente, aquello que parecía normal empieza a notarse como una pérdida. Recuerdo un caso muy claro de una persona que trabajaba en un entorno donde su esfuerzo era constante pero poco reconocido. Intentó hablar, explicar, mejorar la comunicación, hacer ajustes, pero nada cambiaba realmente. Hasta que un día decidió irse. Sin dramatismo, sin advertencias finales, simplemente tomó la decisión. Y lo curioso fue que después de su salida empezaron a darse cuenta de todo lo que hacía, no porque antes no fuera visible, sino porque su ausencia obligó a mirarlo. La psicología humana funciona de una forma muy sencilla. Tendemos a dar por hecho lo que tenemos. Nos acostumbramos a la presencia de las personas, a su esfuerzo, a su disponibilidad. Y cuando algo está siempre ahí, pierde parte de su valor percibido. Pero cuando desaparece, se activa una especie de contraste emocional que hace evidente su importancia. Y esto no solo ocurre en el ámbito laboral o profesional, ocurre en todas las relaciones humanas, en las familias, en las amistades, en las parejas. A veces alguien tiene que dejar de estar para que el otro entienda lo que realmente significaba su presencia. Y no porque la ausencia sea una estrategia, sino porque es una consecuencia natural de no haber sido valorado en su momento. He aprendido que intentar demostrar constantemente tu valor suele generar el efecto contrario. Pero cuando decides dejar de estar en un lugar donde no se reconoce tu valor, no necesitas seguir explicando nada. Tu ausencia se encarga de comunicarlo todo, porque la ausencia tiene una claridad que las palabras no tienen. No se puede discutir, no se puede reinterpretar fácilmente, no se puede suavizar, simplemente está ahí, mostrando lo que antes no se quiso ver. Y en ese silencio que dejas detrás, aparece una reflexión inevitable en los demás. ¿Qué había que quizás no supimos valorar a tiempo? Y esa es la fuerza real de tu ausencia, no lo que dices cuando estás, sino lo que revelas cuando ya no estás. Hay una idea que suele doler al principio, pero que con el tiempo se convierte en una de las más liberadoras que puedes entender. Cuando te vas de un lugar que no te aporta, no estás perdiendo, estás creando espacio. Espacio real, espacio emocional, espacio mental. Y ese espacio es lo único que permite que algo mejor entre en tu vida. Muchas personas viven atrapadas no porque no tengan opciones, sino porque su vida está ocupada. Ocupada por relaciones que ya no suman, por trabajos que ya no motivan, por entornos que ya no respetan. Y cuando todo está lleno, no hay posibilidad de que algo nuevo aparezca. Es una ley simple, pero muy profunda. No puedes llenar algo que ya está completamente ocupado. He visto a personas aferrarse durante años a situaciones que claramente no les hacían bien, con la esperanza de que algo cambiara. Y mientras tanto, sin darse cuenta, estaban bloqueando otras posibilidades. Nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas experiencias que no podían llegar porque no había espacio para ellas.
Recuerdo una etapa en la que alguien cercano a mí decidió dejar una situación profesional que llevaba años drenándole energía. No fue una decisión fácil. Había miedo, había dudas, había incertidumbre, pero lo interesante no fue solo la decisión de irse, sino lo que ocurrió después. Durante un tiempo no apareció nada nuevo de inmediato, pero poco a poco ese vacío empezó a llenarse de cosas distintas, mejores oportunidades, mejores conexiones, una sensación de claridad que antes no existía. Y lo más importante, recuperó su energía. La psicología humana tiene un comportamiento muy curioso. Nos cuesta mucho soltar lo conocido, incluso cuando nos hace daño, porque lo conocido da una falsa sensación de seguridad. Pero esa seguridad tiene un coste oculto, bloquea lo nuevo. Y lo nuevo, aunque incierto, es lo único que permite evolución. He aprendido que la vida funciona como una especie de equilibrio constante entre lo que dejas ir y lo que permites entrar. Y cuando no dejas ir nada, tampoco entra nada. Te quedas en un espacio saturado emocionalmente, donde todo está lleno, pero nada te nutre realmente. Irte no es solo un acto de salida, es un acto de apertura. Es como limpiar una habitación para que pueda entrar aire nuevo. Y ese aire nuevo no siempre aparece de inmediato, pero aparece. Siempre aparece cuando hay espacio real. Además, algo importante ocurre cuando te vas. Recuperas energía. Y la energía es lo que determina tu capacidad de atraer, de crear, de conectar. Mientras estás en un entorno que te drena, esa energía se reduce. Pero cuando sales de ahí, esa energía vuelve a ti. Y con ella vuelve tu capacidad de ver oportunidades que antes no podías ver. He visto a muchas personas decir después de una decisión así, no sabía cuánto estaba perdiendo hasta que me fui. Y no porque el pasado fuera completamente negativo, sino porque les impedía avanzar hacia algo mejor. Y ahí está la clave. No se trata solo de salir de algo malo, se trata de permitir que algo mejor tenga lugar. Porque la vida no premia solo lo que aguantas, también premia lo que te atreves a soltar. Y cuando entiendes esto, irte deja de ser un final y se convierte en el inicio de algo que todavía no puedes ver, pero que ya está esperando el espacio que acabas de crear. Al final de todo este recorrido emocional, de todas estas decisiones difíciles, de todas estas dudas internas que nos acompañan cuando sentimos que algo ya no encaja, hay una verdad que lo resume todo de una forma muy simple pero muy poderosa. Elegirte a ti mismo es el acto más alto de respeto propio. Durante mucho tiempo nos han enseñado a mirar hacia afuera para medir nuestro valor, a preguntarnos si gustamos, si encajamos, si cumplimos expectativas, si somos suficientes para los demás. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, vamos perdiendo algo esencial, la capacidad de preguntarnos si lo que estamos viviendo también es bueno para nosotros. He visto a personas extraordinarias vivir años pendientes de no decepcionar a otros, de no incomodar, de no romper dinámicas, de no generar conflictos. Personas que saben perfectamente lo que necesitan, pero que lo posponen una y otra vez porque sienten que elegirse a sí mismas podría ser visto como egoísmo. Y ahí empieza una confusión muy profunda. Creer que respetarse a uno mismo es faltar al respeto a los demás. Pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando tú no te eliges, cuando te abandonas en pequeñas decisiones diarias, no estás siendo más noble, estás siendo menos justo contigo. Y eso con el tiempo genera un desgaste interno que ningún reconocimiento externo puede compensar. Recuerdo situaciones en las que alguien me decía, sé que debería irme, pero no quiero fallar a nadie. Y en esos momentos siempre surge la misma reflexión. ¿Y a ti quién te está cuidando en esta historia? Porque es muy fácil volverse imprescindible para todos, menos para uno mismo. Y ese desequilibrio, aunque no se vea desde fuera, se siente profundamente por dentro. La psicología humana tiene una tendencia clara. Cuanto más nos adaptamos a los demás sin escucharnos a nosotros mismos, más nos alejamos de lo que realmente somos. Empezamos a vivir vidas que funcionan hacia afuera, pero que no encajan hacia adentro. Y ese desajuste genera cansancio, confusión y una sensación constante de estar en el lugar equivocado. He aprendido que elegirte no es un acto impulsivo, ni egoísta, ni frío. Es un acto de claridad. Es mirar una situación con honestidad y reconocer esto ya no me hace bien. Y a partir de ahí tomar decisiones coherentes con esa verdad, aunque no sean fáciles, aunque no sean cómodas, aunque no sean comprendidas por todos. Elegirte es también aceptar que no puedes sostener todo a costa de ti mismo, que no estás aquí para desaparecer en la vida de los demás, sino para construir la tuya con sentido. Y eso requiere valentía, porque significa dejar de vivir desde la aprobación externa y empezar a vivir desde la coherencia interna. He visto cómo las personas cambian cuando empiezan a elegirse. No de forma egoísta, sino de forma consciente. Empiezan a hablar diferente, a decidir diferente, a relacionarse diferente. No porque el mundo cambie de repente, sino porque ellas dejan de abandonarse. Y en ese momento ocurre algo muy importante. La culpa pierde fuerza, el miedo pierde control y aparece algo mucho más sólido, respeto propio. Porque cuando te eliges de verdad,
ya no estás pidiendo permiso para existir con dignidad. Estás afirmando algo mucho más profundo, que tu vida también merece ser vivida por ti. Y ahí es donde empieza todo. Y al llegar a este punto, todo se reduce a una idea muy simple pero profundamente transformadora.